Vamos a explicar los bucles while en MATLAB, pero a través de un ejemplo concreto del teorema de Bolzano. Antes de empezar a utilizar el lenguaje de programación MATLAB, vamos a ver una simulación de cómo funciona este método. Lo vamos a ver a través del programa GeoGebra, de esta simulación, que lo ha hecho Ignacio La Rosa. Bueno, el teorema de Bolzano, el método de bisección, lo que dice es que si en un intervalo a, b, los valores de la función que toma en ese intervalo, es decir, f de a y f de b, la multiplicación de ambos es menor que 0, lo que significa que entre a y b tiene que haber un punto, como es este de aquí, que la función corta al eje x, es decir, que tiene raíz 0. ¿Cómo determinamos la raíz? ¿Cómo encontramos este punto? Bueno, pues según este teorema se hacen las siguientes operaciones. Primeramente, comprobamos que f de a por f de b es menor que 0. Y si esto es así, lo que hacemos es que vamos a obtener c, el punto medio entre a y b. Una vez que tenemos este punto en medio, lo que tenemos que hacer es multiplicar este punto medio por la cota inferior del intervalo a, o bien este punto intermedio por la cota superior del intervalo a y b. ¿Por qué hacemos esto? Pues si en una de estas multiplicaciones el producto es mayor que 0, ¿qué significa? Que la raíz está en esta parte. Por lo tanto, lo que vamos a hacer es que vamos a llamar al punto C que calculamos A y mantenemos el B. Y hacemos la misma operación. Una vez que tenemos A y B, el nuevo A, pues hallamos el punto medio, multiplicamos la función del valor de C por la función en el valor de A, si es positivo, que quiere decir que el intervalo está en este lado. Y por lo tanto, repetimos el mismo proceso. Ahora aquí, como podemos ver, en esta parte de aquí, ahora lo que vamos a tener es que el intervalo que nos va a dar, pues observar que ahora donde en este caso es mayor que 0 es multiplicando f de c por f de b. ¿Qué quiere decir? Que el intervalo está en esta parte de aquí porque es menor que 0. Y hacemos la siguiente iteración. Bueno, este proceso lo vamos repitiendo hasta que encontremos el punto correspondiente, el punto que se corta. Observar que si vamos ampliando, el proceso pues lleva un conjunto de veces realizarlo. Bueno, pues ahora lo que vamos a hacer es este programa, vamos a realizarlo en MATLAB para esta misma función y para los valores iniciales de 0 y 3 que teníamos también en esta función de aquí. Lo primero que vamos a hacer en el programa MATLAB es introducir. Lo primero que vamos a hacer en el programa MATLAB es introducir los datos de entrada. La función, esto lo podemos hacer con una función hand, metemos la función a igual a 0, b es igual a 3, ¿no? Ay, madre. Lo primero que vamos a hacer es meter los datos de entrada. En este caso, el nombre de la función, esto lo podemos hacer con una función handle, los valores de a igual a 0 y b igual a 0 y vamos a obtener los valores de f de a y f de b, es decir, f de a y f de b. Sabemos que el proceso iterativo a través del cual vamos obteniendo el punto medio y haciendo el cálculo de los nuevos intervalos, pues es un bucle while. ¿Por qué? Porque realmente no sabemos cuántas vueltas va a dar el bucle, va a depender de la función y va a depender de los valores de a y b que vamos a dar. Por lo tanto, es un bucle while. En el bucle while, lo primero que tenemos que pensar es en la condición de entrada, es decir, ¿cuándo voy a hacer una iteración? ¿Cuándo se da este caso? Bueno, pues este caso se da precisamente cuando el valor de f de a por f de b es distinto de 0. Es decir, que si no ha encontrado la raíz, pues esto se vuelve a hacer. Una vez que hemos visto la condición de entrada del bucle while, ahora vamos a ver el proceso, es decir, qué ocurre dentro del bucle while. Bueno, pues lo primero que hemos hecho es obtener el punto C, que es el valor medio entre a y b, pues a más b dividido entre 2, y después, ¿qué es lo que hacemos? Obtenemos el valor de la función para el punto C, que es esta parte de aquí. Y vamos a comprobar si f de a por f de c es mayor de 0, ¿qué significa? Que entonces a tenemos que llevarlo a este punto de aquí.
Es decir, A hacemos igual a C. Y f de A será igual al valor que tenía este punto de aquí, que sería el antiguo f de C. Y si no fuese ese caso, ¿qué es lo que haríamos? Pues que entonces haríamos lo contrario, pues el punto B es el que haríamos igual a C y el punto f de B es el que haríamos igual a f de C, es decir, el contrario. Bueno, pues todo este proceso se irá repitiendo. Vamos a poner un contador, donde vamos a poner aquí i igual a 0, vamos a ponerlo la i mayúscula, y aquí vamos a poner igual a i más 1. ¿Y por qué vamos a poner esto? Pues sencillamente para que cuente el número de vueltas. Y vamos a ejecutar este programa a ver qué pasa. Ejecutamos el programa. Observar que este número que va variando aquí es la i, es el número de vueltas que está dando. Y esto pues parece que no se va a acabar nunca. Llevamos 70.000 vueltas y no ha encontrado solución. Es decir, no se cumple que f de A por f de B sea igual a 0. Voy a abortar la ejecución. Voy a ver qué valor tenía ahí. Y observar que ha dado 135.854 iteraciones. Y aún no ha encontrado ese punto donde vale 0. ¿Esto por qué ocurre? Bueno, pues si aquí vamos haciendo las iteraciones, también en este programa, veremos que estas iteraciones siguen un número de veces hasta que aquí concretamente se para en este punto, pero no quiere decir que sea 0, sino que el valor que ha encontrado, observar que está diciendo que es un valor con un error concreto. Es decir, cuando hacemos esta operación, muchas veces la cantidad de iteraciones que tenemos que hacer para encontrar que f de A por f de B sea igual a 0 serían pues una gran cantidad de ellas, e incluso el ordenador podría estar pues horas y horas calculando. En ingeniería muchas veces lo que encontramos es igual de válido una solución aproximada, es decir, bueno, pues a lo mejor no es 0, vamos a verlo, no es 0, pero está muy cerca del 0, es decir, que va a ser a lo mejor 0,0000001 y esa función nos puede valer. Bueno, pues vamos a modificar este programa, que evidentemente no funcionaría con esta condición, es decir, que se pare cuando encuentre un valor aproximado. Observar que en este caso vamos a introducir un nuevo valor que es delta, que es el error, es decir, que nos conformamos cuando encontremos un número próximo a 0, en este caso con un margen de error de 0,00001, y este valor evidentemente lo introducimos. ¿Esto qué es lo que hace? Observar que lo que hace es cambiar la condición de entrada del bucle while. ¿Cuándo entra al bucle while? Hombre, pues cuando sea distinto y además que el valor absoluto entre A y B pues sea mayor que delta. Es decir, que el error, esta separación, pues sea superior a ese error mínimo que queríamos encontrar. Podríamos hacer esto o podríamos directamente poner esta condición. Vamos a parar cuando encontremos ese valor próximo a 0. En este caso, si ejecutamos el programa, pues observar que nos va a dar ya un valor, el punto sería el 25, bueno, este que veis aquí, y si le decimos que nos muestre el número de iteraciones, observar que ha dado el 25 iteraciones para encontrar ese punto, que sería C, con un valor próximo a 0. Es decir, que la función de C pues nos daría un valor muy próximo a 0. ¿Estaría bien este programa? Hombre, pues no del todo. ¿Por qué? Porque hemos puesto un programa que vale para una situación concreta, es decir, para el punto A0 y B3. Pero ¿qué ocurre si hiciéramos un programa para introducir dos puntos cualquiera de la función? Bueno, pues eso es lo que vamos a ver en el siguiente vídeo, es decir, hacer un programa genérico y modificar este, y también utilizar una regla de cálculo para estimar también el número de vueltas.